Bienvenidos y bienvenidas a Estudio con Podcasts. Hoy nos metemos de lleno en un tema esencial de la Constitución española: cómo se hacen las leyes. Vamos a analizar los artículos 81 al 92, que son el capítulo segundo del título 3. Y tenemos una petición concreta. Leeremos cada punto, cada apartado tal cual está escrito y justo después damos una pincelada para que se entienda mejor. Así que ese es el plan. Lectura textual y una explicación breve. Empezamos con el título del capítulo y el primer artículo, el 81. Capítulo segundo, de la elaboración de las leyes. Artículo 81. Primero, el punto 1. 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Vale, aquí la Constitución crea como una categoría especial de ley. La llama ley orgánica. Y fíjate, no es para cualquier cosa, ¿eh? Claro, son temas que se consideran, digamos, la estructura básica del sistema. Derechos, libertades, cómo se organiza el territorio con los estatutos, las reglas para votar, o sea, lo gordo. Y luego dice las demás previstas, que abre la puerta a que la propia Constitución diga esto también necesita ley orgánica. Entendido. Materias fundamentales. ¿Y qué tienen de especial al tramitarlas? Creo que eso lo dice el punto 2. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Exacto. Ahí está el meollo. ¿Por qué son más difíciles de cambiar y se reservan para lo importante? No vale con que voten a favor la mitad más uno de los que están ese día en la sala. No. Ah, vale. Necesitas la mayoría absoluta del total de escaños del Congreso, que hoy son 176 diputados o más. Ostras. Y en una votación final sobre todo el proyecto. Busca un acuerdo más amplio, más estabilidad para esas normas clave. Es un listón más alto, claro. Clarísimo. Mayoría absoluta en el Congreso para asegurar consenso en lo esencial. Muy bien, pues pasemos al artículo 82. Este parece que va de cuando las Cortes, le encargan al Gobierno hacer leyes, ¿no? Leo el punto 1. 1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Eso es. Es la delegación legislativa. El Parlamento, o sea, las Cortes, le dice al Gobierno: oye, te autorizo a hacer una norma con fuerza de ley sobre esto. Pero ojo, la primera limitación es clave. No puede ser sobre las materias del 81, las de ley orgánica. Eso está reservado al Parlamento sí o sí. Interesante. ¿Y cómo se hace esa delegación? El punto 2 parece que habla de dos maneras. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Exacto. Hay como dos caminos. Si quieres hacer una ley nueva, pero siguiendo unas directrices del Parlamento, usas una ley de bases. El Parlamento pone las reglas del juego, las bases, y el Gobierno escribe la ley punto por punto. Vale. Ahora, si lo que quieres es juntar varias leyes que ya existen sobre lo mismo, poner orden, aclararlas, pues se usa una ley ordinaria que autoriza a refundir esos textos en uno solo. Tiene lógica. Una para crear, otra para ordenar. ¿Y qué condiciones pone el Parlamento? Los puntos 3, 4, 5 y 6 lo detallan bastante. Los leo seguidos, ¿vale? 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Bueno, aquí se ve que el Parlamento no da un cheque en blanco, ¿eh? Primero, la delegación tiene que ser expresa.
Nada de ese supone que. Claro, por escrito. Para materia concreta, no vale decir legisla sobre economía, no, hay que concretar. Con plazo fijo, el gobierno tiene un tiempo limitado. Y muy importante, se agota con el uso. Cuando el gobierno publica la norma, ¡puf!, la delegación desaparece. Y tampoco puede el gobierno pasarle el marrón a otro. Nada de subdelegar. Luego, las leyes que delegan tienen que ser súper claras. Las de bases, qué se legisla, objeto, hasta dónde, alcance y cómo, principios y criterios. Las de refundir, qué leyes se juntan y si el gobierno solo puede hacer un cortapega o si tiene margen para regularizar, aclarar y armonizar. O sea, para pulir un poco el texto. Entiendo, le da un poco más de margen ahí. Un poquito, sí. Y finalmente el punto 6 dice que el propio Parlamento puede inventarse controles extra, además del control que luego harán los tribunales. Es como decir, te encargo esto, pero te vigilo de cerca. Muy atado todo, sí. El Parlamento delega, pero no se desentiende. Y sobre esas leyes de bases, el 83 pone dos prohibiciones muy claras. Leo el artículo 83 con sus apartados A y B. Las leyes de bases no podrán en ningún caso A. Autorizar la modificación de la propia ley de bases. Las leyes de bases no podrán en ningún caso. B. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Dos límites muy lógicos, la verdad. El A es para que el gobierno, al hacer la ley delegada, no cambie las reglas que le dio al Parlamento. Sería como, cambiar las instrucciones del jefe sobre la marcha. Claro, no tendría sentido. Y el B prohíbe que la ley de bases permita al gobierno hacer normas que se apliquen al pasado. La regla general es que las leyes son para el futuro, sobre todo si te perjudican. Seguridad jurídica, vamos. Entendido. Proteger al Parlamento y a la gente. Vale, ¿y qué ocurre si mientras el gobierno está con su delegación en el Parlamento alguien presenta una ley que choca? Artículo 84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación, con un plazo. Y mientras tanto, en el propio Parlamento surge una idea, una proposición de ley, una enmienda, que va en contra de esa tarea. Ajá. El gobierno puede levantar la mano y decir, quietos, esto choca con lo que me habéis encargado. ¿Puede frenar que se tramite esa iniciativa? La única manera de seguir adelante sería que los que han presentado esa iniciativa presenten otra antes, para cancelar la delegación que tenía el gobierno. Es una forma de evitar líos o de que el Parlamento sea consciente si quiere cambiar de idea, ¿no? Vale. ¿Y cuando el gobierno ya usa la delegación y saca la norma, cómo se llama eso? Artículo 85. Las disposiciones del gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. Cortito y claro, se llaman decretos legislativos. Así los distinguimos bien de las leyes del Parlamento, de los reales decretos, que suelen ser reglamentos de rango inferior, y de los decretos leyes, que son los siguientes. Perfecto, pues vamos a por ellos. Decretos leyes. Artículo 86. 3 puntos. Empiezo por el 1. 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Aquí entramos en una figura con mucha potencia y a veces polémica. El decreto ley. Permite al gobierno hacer leyes directamente, sin permiso previo del Parlamento. Pero ojo, solo si hay una extraordinaria y urgente necesidad. Solo en casos muy justificados, se supone. Claro, es para reaccionar rápido a algo imprevisto, pero tiene límites muy gordos, parecidos a los de la delegación. No puede tocar el corazón del Estado, instituciones básicas, ni los derechos del título 1, esos de ley orgánica, ni la organización autonómica, ni las reglas electorales, materias blindadas. Y una vez que el gobierno lo saca, ya está. Es definitivo. El punto 2 dice que no. 2. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. No, ¿qué va? Son normas provisionales. El gobierno lo aprueba, sale en el BOE, empieza a funcionar, pero inmediatamente. Tiene que llevarlo al Congreso.
y el Congreso tiene 30 días hábiles para decidir. ¿Y qué decide? Pues si lo convalida, o sea, le da el OK, y sigue vigente como decreto ley, o si lo deroga, lo elimina. Es un control que viene después, a posteriori, pero es súper rápido y fundamental para que el gobierno no se ponga a legislar por su cuenta sin control. Un control posterior, pero vital. Y solo puede convalidar o derogar. El punto 3 añade una cosilla. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Sí, esta es una tercera vía muy interesante. En esos mismos 30 días, el Congreso, además de votar si lo convalida o lo deroga, puede decir, vale, lo aceptamos de momento, pero vamos a tramitarlo como si fuera un proyecto de ley normal. Ah, ¿y eso qué implica? Pues que se abre un proceso, aunque sea rápido, de urgencia, donde los partidos pueden presentar enmiendas, cambiar cosas del texto que hizo el gobierno. Si solo se convalida, el texto se queda tal cual lo sacó el gobierno. Si se tramita como proyecto de ley, se puede modificar. Vale, cambiamos de tema ahora. ¿Quién puede empezar todo este lío de hacer una ley? Artículo 87. La iniciativa legislativa. Leo el punto 1. 1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. Pues estos son los protagonistas principales. El gobierno, que es un actor muy potente, y sus iniciativas se llaman proyectos de ley. Y luego, los propios parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, solos o en grupo. Sus ideas se llaman proposiciones de ley. ¿Y nadie más? El punto 2 abre un poco el abanico. 2. Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Aquí entran las comunidades autónomas. Sus parlamentos pueden hacer 2 cosas. O pedirle al Gobierno central, oye, presenta tú este proyecto de ley que nos interesa, o redactar ellas mismas una proposición de ley y mandarla al Congreso. Y si hacen esto último, pueden enviar a 3 de sus diputados autonómicos a Madrid para que la defiendan allí. Anda, qué curioso. ¿Tienen voz en el Congreso para eso? ¿Y la gente de la calle? El punto 3 habla de la iniciativa popular. 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá a dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Sí, la iniciativa legislativa popular, la famosa ILP. La ciudadanía puede proponer leyes, pero, bueno, no es fácil. Hay que juntar 500.000 de firmas, 500.000, y que sean válidas. ¿500.000? Uf, es un número, sí. Y además, hay temas prohibidos. No puedes proponer una ILP sobre materias de ley orgánica, las del 81, ni sobre impuestos, ni sobre temas internacionales, ni sobre el indulto. Hay una ley orgánica que explica todo el proceso, cómo recoger las firmas, los plazos. Una vía posible, pero exigente. Vale. Si la iniciativa es del Gobierno, ¿cómo arranca el proceso? Artículo 88. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Este es el pistoletazo de salida formal para los proyectos de ley, los del Gobierno. No vale que lo quiera un ministro, tiene que aprobarlo todo el Consejo de Ministros. Una vez aprobado, se manda al Congreso. Y tiene que ir con 2 papeles clave: la exposición de motivos, donde el Gobierno explica por qué hace falta la ley y qué quiere conseguir. La justificación, digamos. Eso es. Y los antecedentes, que son informes, estudios, datos, para que los diputados sepan de qué va el tema. La exposición de motivos, siempre es interesante leerla para pillar la idea original, ¿verdad? Vale, y si la iniciativa no es del Gobierno, sino una proposición de ley del Parlamento, CCA y LP, ¿cómo va eso? Artículo 89. Leo los 2 puntos. 1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en este como tal proposición.
Aquí la Constitución dice: mirad los reglamentos del Congreso y del Senado. Ellos detallan los pasos. El punto 1 aclara algo importante. Aunque los proyectos del Gobierno suelen ir primero en la agenda, Suelen tener prioridad, sí. eso no puede significar que las demás iniciativas de diputados, CCA y LP se queden en un cajón. Tienen que poder tramitarse. Y el punto 2 resuelve una duda. Si una proposición empieza en el Senado y el Senado dice, vale, la admitimos a trámite, la manda al Congreso para que siga allí el proceso principal. El Congreso al final es el que corta el bacalao en esto de hacer leyes. ¿Queda claro el papel central del Congreso? Y hablando de las dos cámaras, el 90 es clave. Explica cómo se relacionan cuando el Congreso ya ha aprobado algo. Empiezo con el punto 1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria o orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo somete a la deliberación de éste. Vale, aquí empieza la segunda vuelta. El Congreso dice sí a un proyecto, sea ordinario u orgánico, y ¡hop!, el texto viaja al Senado. El presidente del Congreso llama al del Senado y le dice, ahí te va esto. Y el Senado se pone a estudiarlo. ¿Y qué puede hacer el Senado? El punto 2 tiene miga, lo leo despacio. 2. El Senado, en el plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial o por mayoría simple una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. Este es el quid de la cuestión del bicameralismo español. El Senado tiene 2 meses en general y puede hacer 3 cosas. 1, aprobarlo tal cual viene del Congreso. 2, meterle enmiendas, cambiar cosillas. O 3, poner un veto, rechazarlo entero, rechazarlo del todo. Sí, pero para eso necesita mayoría absoluta del Senado, que no siempre es fácil. Ahora, ¿qué pasa después? Si el Senado veta, el texto vuelve al Congreso. El Congreso puede levantar el veto si consigue mayoría absoluta para su texto original. Si no la consigue de primeras, espera 2 meses y entonces le basta la mayoría simple. O sea que al final puede imponer su criterio. Exacto. Y si el Senado solo puso enmiendas, también vuelve al Congreso, y este decide qué hacer con cada enmienda. Acepta esta, rechaza aquella. Por mayoría simple. Resumiendo, el Senado revisa, opina, puede frenar un poco, pero la última palabra, siempre, el Congreso. Por eso se dice que es un bicameralismo imperfecto. Entendido. El Senado como cámara de reflexión, de segunda lectura, pero el Congreso manda. Y siempre son 2 meses. El punto 3 dice que no. 3. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Eso es. Si el proyecto se ha declarado urgente, ya sea porque lo dijo el Gobierno al presentarlo o porque lo acordó el Congreso, el plazo del Senado se queda en nada. 20 días naturales. Pim pam. Para acelerar leyes importantes. 20 días es muy poco tiempo, sí. Vale, una vez que el texto ya ha pasado por las 2 cámaras, con la decisión final del Congreso, ¿qué falta? Artículo 91. El rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Pues los últimos trámites formales. Ya aprobada la ley por las Cortes, entra en juego el rey. Tiene 15 días para 3 cosas. Sancionar, que es la firma formal, no puede negarse. Promulgar, que es como decir, esta ley existe y hay que cumplirla. Y ordenar su inmediata publicación en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Y la publicación es clave, ¿no? Fundamental, porque desde que se publica, o desde la fecha que diga la propia ley, la vacatio legis, la ley entra en vigor y ya obliga a todo el mundo. Sanción, promulgación y publicación. Perfecto. Y para acabar el capítulo, el 92, que habla de referéndums. Leo los 3 puntos. 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. Este artículo abre la puerta a la democracia directa. Con el referéndum consultivo.
Se puede preguntar a la gente sobre decisiones políticas de especial trascendencia. La palabra clave es consultivo. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que el resultado de la votación no obliga legalmente al gobierno. Si sale sí o no, el gobierno no está jurídicamente forzado a seguir ese resultado. Aunque, claro, políticamente es muy difícil ignorar lo que dice la gente. Ya, tendría un peso político enorme. Exacto. Y el proceso para convocarlo es importante. Lo propone el presidente del gobierno, necesita el permiso previo del Congreso, por mayoría absoluta además, y lo convoca formalmente el rey. Y como siempre, con temas gordos, una ley orgánica regula todos los detalles de cómo se hacen estos referéndums y otros que hay en la Constitución como los de reforma. Interesante figura, aunque sea consultiva. Bueno, pues hemos llegado al final del artículo 92. Hemos visto las leyes orgánicas, la delegación legislativa, los decretos leyes, quién puede proponer leyes, el tira y afloja entre Congreso y Senado, la firma del rey y hasta el referéndum. Un buen repaso a cómo se fabrican las leyes en España según la Constitución. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.